Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted cómo ha estado? Bien, bien, con María, profe. Yo tengo dos preguntas para hacerle respecto al trabajo de investigación que dejó. Eh, Mi pregunta es, primero, sobre las fechas. No le oigo, señorita. ¿Cómo? Dos preguntas, profe. La primera sobre la fecha del trabajo que es a fin de semestre, se entiende que es para mayo, a finalidades de mayo. Y segundo, que veo que antier pusieron la fecha del 13 y habilitada hasta el 16 y dice sobre un ensayo. Entonces quiero saber si es que es otro trabajo adicional o es el trabajo que usted nos había dejado de investigación que es para entregar a finales como todos los semestres. A ver, Entonces tengo señorita. esas dos dudas. Me estoy refiriendo a un solo trabajo. Yo no tengo más trabajos fijados. Trabajo que asignamos desde el primer día de Y es clase. un ensayo, sí, yo tengo entendido que es un trabajo de investigación, Correcto, como correcto. siempre, Sí, pero ahí sí. dice ensayo, ahorita Bueno, lo pusieron niña, de... yo no hablo de investigación porque en términos rigurosos no podemos, en mi concepto particular no podemos hablar de investigación. Hablo de ensayo. ¿Qué denomino ensayo? Que sobre el tema escogido ustedes hagan una indagación, una exploración, asimilen unos conceptos y los consignen a su manera en un documento que yo le doy una denominación de ensayo. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Ese es un trabajo que hay plazo hasta el día de hoy para entregarlo, porque lo fijamos hace 4 meses, dijimos hace 4 meses claramente que era para entregar 15 días antes de que se terminara las clases. Las clases terminan el 30 de mayo. Entonces, estamos a 2 semanas de terminar las clases. Por eso la plataforma se fijó para recibir trabajos hasta el día de hoy a medianoche. Profe, yo tenía entendido que el trabajo se presentaba el día del último parcial. No, no. Nadie ha dicho eso. En mi caso, no. Yo siempre fui claro, terminante, en afirmar que era para entregar 15 días antes, porque es que los trabajos son para mirar en clase. Trabajos para guardar para vacaciones realmente no tienen sentido. Desafortunadamente aquí no podemos hacer evaluación, debate, sustentación de los trabajos porque la circunstancia no nos lo permitió y no hubo manera sobre las carreras de planificar eso, pero el trabajo sí es para entregar. Yo tengo que tener un Doctor, tiempo para leerlo, mirarlo, compararlo, hacer lo que me corresponde en relación con el trabajo. Entonces, trabajos para cuando ya están todas las notas en la plataforma, como para qué. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, me tomo la vocería del grupo. Es que hemos tenido pues muchos inconvenientes, algunos con el internet, otros porque no tenemos equipo ni computador. Existe la posibilidad como moción de favor, tal vez que nos amplíe el plazo hasta el próximo sábado. Adicional a eso, tenemos otros compañeros que están, por ejemplo, viajando. En el caso del señor Alonso, le tocó salir de la ciudad por trabajo, No, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso de Andrés estuvo incapacitado toda la semana esta los que semana. tienen Entonces, no incapacidad sé si tramitan tal vez ante su la merced universidad. nos pudiera hacer ese favor. Los que tienen incapacidad, pues tramitan ante la universidad las incapacidades, las sustentan allá y obviamente nosotros nos sometemos a lo que diga la universidad en ese particular. Yo, desde hace 4 meses, no habíamos iniciado el programa cuando ya fijamos la fecha de entregar estos trabajos. Yo, la verdad es profe, que, qué pena, yo le reitero, entonces, fecha no se dio, se dijo que a finalizar el semestre y señorita, tengo entendido que finaliza el 30 y para otros el 6 de junio, que son los no, últimos yo parciales, dije, tengo entendido. no, Ahora, respecto al ensayo, yo entiendo que el ensayo es una cosa y un trabajo es otra, señorita, pero pues escúchame, respeto su posición. hágame trabajo, ensayo, investigación, pero haga algo. No vamos a discutir la denominación de la actividad que hay que cumplir. Yo le dejo la libertad de que si quiere hacer una investigación la haga, si quiere hacer un ensayo la haga, como usted lo quiera titular. Esa no es la dificultad. Esa no es la dificultad. Segundo, le quiero ser reiterativo.
Claramente dije desde el primer día de clase cuando hablamos de los trabajos que corresponden a la nota de seguimiento. Hay que entregarlo 15 días antes de terminar clases, porque la idea era sustentarlo, era exponerlo. Desafortunadamente no se pudo por las condiciones por las que estamos atravesando, pero eso no exonera ni cambia la fecha fijada para el trabajo. ¿Sí? 15 días antes, ¿qué es, señorita? Pues hoy. Porque el semestre como tal, como clases, termina el 30 de... El 6, profe, el semestre termina el 6. Terminan los exámenes, señor, pero las clases, o ustedes tienen clases, no tienen exámenes, ¿sí? Entonces, por eso es que tomé como parámetro esa fecha. Eso estaba perfectamente claro, perfectamente claro. Doctor, No, la verdad, pues yo tenía pensado que era hasta el día del último parcial. No, eso ahí sí. acudiendo nuevamente a su buena disposición, su buen corazón, ¿no existe la posibilidad, doctor, tal vez de ampliar el plazo? No, en el momento no, porque es que eso es una fecha fijada con anterioridad suficiente. ¿Sí? Entonces, no me digan que hay problemas de internet, no me digan que es que problemas de que estoy viajando. Díganme la verdad, no hemos hecho los trabajos. Porque es que no encuentro otra explicación suficiente. Si los Sí, trabajos pues, estuvieran... profe, la verdad los trabajos no están hechos. Ah, bueno, Porque esa es otra realidad. Esa es igual los otra temas del realidad. trabajo también se dieron fue apenas hace 15 No, días. señor, los trabajos se asignaron desde el primer momento de clase. Eso sí. Doctor, y Hace 15 también, días estuvimos hablando que para no repetir trabajos y todo No, eso se fue que se dieron los temas del no, trabajo. yo asigné los trabajos. Eso sí me da pena contradecirlos. No voy a entrar en discusión de esos temas. Tengo perfecta claridad porque soy ordenado en esos aspectos, podría ser desordenado en otros, pero ahí fui suficientemente claro. Y fui suficientemente claro porque esto que se está presentando hoy lo sé desde hace 10 años. Esto ocurre todos los semestres. Por eso soy previsivo en esas indicaciones. Entonces, esa es la regla. Doctor, ¿puedo hablar un Por momentico? supuesto, señorita, que puede hablar. Bueno, yo ya subí el trabajo final. En realidad, el doctor, sí, la clase pasada en la que yo pedí tema, él dijo que 15 días antes entregaba el trabajo. Profesor, yo le quiero manifestar una situación personal. Lo que pasa es que estoy próxima a tener bebé, ya estoy en trabajo de parto y pedí una autorización al doctor Vázquez para ver si me adelantaban los trabajos para el tercer corte. Entonces le quería La evaluación. manifestar. Que le adelanten la evaluación. Sí, señor, la de tercer corte. Por mí no hay ningún inconveniente, señora, pero obviamente para eso sí, si el doctor Vázquez me envía un WhatsApp, yo con gusto me fundamento en eso y lo hacemos en la oportunidad en que se pueda determinar. No le digo hoy que sí, no tengo ningún inconveniente en hacerlo, pero para eso yo tengo que someterme a las fechas fijadas por la universidad. Entonces, Sí, señor, el doctor Vázquez ya me regaló un audio en la cual daba la autorización a todos los profesores. pero yo tengo que Entonces usted me conocerlo. Bueno, regala su número y a eso yo se lo envío. es a lo que me refiero. Te lo puedes enviar Sí, a Sandra y Sandra me lo remite. Ah, bueno, sí, señor. Sí. Bueno, jóvenes, de nuevo muy buenos días para todos. Entremos en materia en relación con lo que venimos desarrollando en las últimas charlas. Habíamos planteado en la última ocasión el tema de los estados de excepción. Una figura de suma trascendencia en el ordenamiento constitucional colombiano, a riesgo de que ya haya formulado algunos conceptos sobre este instituto jurídico. Repitámoslos, no sobra nuevamente repasarlos si es que ya hicimos alguna consideración en relación con los estados de excepción. Los estados de excepción son figuras contenidas en el ordenamiento constitucional colombiano, particularmente en los artículos 212 a 215 de la Constitución. Lo primero que hay que advertir para romper una especie de paradigma confuso que hay sobre el particular es que los estados de excepción son figuras constitucionales, son normas constitucionales. De hecho, están previstos en la Constitución. Y hago esta precisión porque en ocasiones, y por sobre todo el ciudadano del común, a veces tiene la confusión o piensa que los estados de excepción es que no hay Constitución. No, justamente hay estados de excepción porque la Constitución lo contempla.
Lo que pasa es que en tanto se trata de unas coyunturas, de unos momentos, digámoslos, como el que estamos atravesando justamente, que son excepcionales, que no son frecuentes, que no son comunes, que no son normales, valga decir, que no son el marco ordinario regular en el que la sociedad desarrolla su transcurrir o su existencia. No es normal que estemos en pandemia. Si las pandemias fueran normales, no había necesidad de declarar estados de excepción, pero por supuesto es una coyuntura un tanto imprevista, abrupta, no corriente, que hace que se tenga que adoptar una figura como esta para poder dictar disposiciones que permitan controlar los efectos. Primero, las causas que generaron la pandemia en este evento y segundo, las consecuencias que ello pueda originar y en general disponer de todas las herramientas jurídicas para poder manejar una coyuntura que por sus características es un tanto, como dice su denominación, excepcional. ¿Qué es lo excepcional? Lo que no es corriente, lo que está por fuera de la regla general, lo que está un tanto por fuera de los parámetros de regularidad que en materia jurídica se dan. Bien, los estados de excepción es una figura que existe en muchas partes del mundo, en los sistemas constitucionales varios, porque se le entrega al presidente de la República o a quien tiene la titularidad del Poder Ejecutivo, a quien responde por el orden público, porque esta es una consecuencia del orden público. El artículo 189, numeral cuarto de la Constitución, si mal no estamos, dispone que el presidente de la República es el jefe del orden público, responde por el orden público y tiene, al tenor del mismo artículo 189, el deber de mantener el orden público en todo el territorio nacional, procurar por conservar el orden público y restablecerlo, por supuesto, donde el orden público fuere perturbado. Y en consonancia con ese principio, pues los estados de excepción se reglamentan en la Constitución, en un título o un capítulo aparte, de manera muy puntual y especial, para permitirle al presidente, cuando se presenten unas circunstancias imprevistas de perturbación del orden, manejar esas situaciones que, repito, tienen esa connotación de excepcionales. Figura de vieja data en la mayoría de los países, unos con más énfasis, otros con menos énfasis. En Colombia es una figura que constitucionalmente data desde 1886, valga decir, la vieja carta de don Rafael Núñez en el siglo XIX contempló la figura. Para entonces hablábamos del estado de sitio. Y dentro del concepto de estado de sitio cabían las posibilidades de lo que hoy llamamos la guerra exterior o de la conmoción interior, que equivale a la perturbación del orden público interno. Bajo la figura del estado de sitio se le daban al presidente un sinnúmero de facultades que le permitían actuar en función de esas dos grandes circunstancias, pues tendientes, como decimos, a conjurar las causas que perturban la perturbación y a controlar, a disipar, a normalizar la vida de la sociedad, adoptando todas las medidas que se estimen necesarias. Fue una figura que en Colombia operó desde 1886 y durante buena parte del siglo XX, durante buena parte del siglo XX, los años 1900, se hizo uso indistinto por los gobiernos de esa figura constitucional. Es decir, aquí fue más en el siglo XX los tiempos en que se gobernó con uso de las figuras del estado de sitio que realmente en tiempos de normalidad. ¿Sí? Entonces eso permitió que el presidente estuviese permanentemente habilitado de una cantidad de poderes y de facultades que en las más de las veces lo llevaron a cometer de algunos abusos y, por qué no, despropósitos de carácter jurídico, es decir, a adoptar unas medidas que a todas luces rayan con la razón jurídica, con el equilibrio jurídico, porque fundado y potentado en esas atribuciones un tanto ilimitadas que la vieja carta concedía al presidente de la República, pues así se gobernó Colombia, así se gobernó Colombia. No en vano, por allá hay un movimiento que se llama la generación del estado de sitio. Nacimos en estado de sitio, vivimos en estado de sitio y morimos en estado de sitio. Es decir, constitucionalmente hubo generaciones que no conocieron realmente qué era un estado constitucional en tiempos de paz, utilizando la expresión tiempos de paz para oponerla a la denominación estado de excepción, en la medida en que los estados de excepción se aplicaban para controlar situaciones perturbatorias del orden público. Y así estuvimos por mucho tiempo. Pues no me voy a detener en las particularidades o en la forma un tanto extrema o abusiva como los distintos gobiernos
durante buena parte del siglo XX hicieron uso de esas facultades, que descuadernaron la figura, deformaron un poco el orden constitucional. Ahí sí, y de ahí viene ese complejo que se tiene de que con estados de excepción se descompone constitucionalmente el país, porque se tomaban todo tipo de previsiones y de medidas que llevaron realmente a prácticas hoy absolutamente inconcebibles y por fortunas totalmente superadas. Por ejemplo, que los civiles fueran juzgados por la justicia penal militar, lo cual se prestó para una serie de abusos de todo orden, de despropósitos jurídicos, digamos, de distorsiones de lo que era la justicia. Porque la justicia penal militar existe y debe existir para juzgar a los militares por razón de los delitos que cometan en servicio activo, pero como un instrumento represivo, entonces se determinaba por disposiciones de estado de sitio que los militares podían juzgar a los civiles. Y los juzgaban y pues obviamente eran juicios, hay que decirlo con franqueza, carentes de toda garantía y de toda seriedad. Por fortuna, el constituyente proscribió toda posibilidad de que hoy en día los civiles sean objeto de juzgamiento por la justicia penal militar, que es una justicia, digamos, respetable, pero en el campo de las actividades pura y meramente militares. Porque lo que explica o explicaba desde entonces la razón de la existencia de esa justicia era que se juzgaran los delitos de tipo militar dentro de las concepciones militares. Delitos, por ejemplo, cometidos en la guerra, pues solo los entienden los militares y pueden valorar ese tipo de circunstancias, los delitos cometidos al interior de los cuarteles, en general los delitos que tengan que ver con la prestación del servicio. Bien, este es uno de los tantos ejemplos pues, a que se llegó con el uso desmedido y abusivo que se hizo de la figura del estado de sitio en Colombia. Cuando acontece la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, desde luego, aflora el tema de los estados de excepción. Y el constituyente del 91 tenía conciencia de los abusos cometidos años atrás por los gobiernos al aplicar indistintamente y abusivamente este tipo de instituciones que convertían a los presidentes de la República en verdaderos dictadores. Y entendió el constituyente que había un desgaste de la figura del estado de sitio. Y después, en el año 1968, se introdujo por virtud de la reforma constitucional de aquel año la figura del estado de emergencia, para referirse con el estado de emergencia a la perturbación del orden público, emergencia económica se llamaba, para referirse obviamente a los fenómenos perturbatorios del orden público económico. Entonces, a partir de 1968 hubo dos estados, hoy estados de excepción. Para aquel entonces no se llamaban estados de excepción, cada cual tenía su denominación particular. Estado de sitio, que era el viejo artículo 121, y estado de emergencia, que correspondía también al antiguo artículo 122. Entonces, el constituyente del 91 entiende que el momento es el momento para adoptar medidas que modernicen, que racionalicen el uso de la figura de los estados de excepción, que se entiende son necesarios. Son necesarios porque de otra manera sería muy difícil que un gobierno pudiese manejar una circunstancia de emergencia, una circunstancia excepcional, ¿sí?, en materia de orden público. Sería muy difícil si no se decretara el estado de emergencia. Pues no le hubiera resultado fácil al presidente de la República tomar todo este tipo de medidas que ha venido implementando para controlar los efectos de la pandemia. Entonces, ¿y qué decir en un estado de guerra? Pues, o en un estado de perturbación del orden público interno. Pues obviamente se trata de esas circunstancias. Entonces, el constituyente del 91, para resumir, moderniza las instituciones antiguamente llamadas estado de sitio y estado de emergencia y las tipifica o las incluye en la Constitución bajo una denominación genérica, estados de excepción. Y distinguió tres tipos de estados de excepción, atendiendo a que es decir, que hay tres maneras significativas en que el orden público se pueda perturbar. El hecho de una guerra exterior, por supuesto, una guerra exterior perturba el orden público. Perturba el orden público. ¿Sí? No quisiera ver, porque no quisiera tener la experiencia de una guerra de esa naturaleza, pero no quisiera ver si la gente en guerra salía o no salía a las calles, sale o no sale, así tenga que hacer lo que tenga que hacer. Porque la gente puede que no le tema al comparendo de la policía, pero la gente a los bombardeos sí le teme.
Entonces, uno quisiera ver, y hago esta cita para mostrar la magnitud de lo que puede ser en materia de perturbación del orden público una guerra, en donde si se ha afectado la economía en esta coyuntura histórica, en una guerra es absolutamente trastornada la economía. Ahí sí que no hay los más mínimos niveles de producción, ni los empleados de los supermercados van a abrirlo, ni existen domiciliarios, ni nada, porque una guerra es una guerra. Y ahí sí, o se vive o se muere. Y frente a esa circunstancia, pues la gente, obviamente, toma una decisión. Entonces, una circunstancia de ese orden, un factor perturbador del orden público interno, lo que llamamos en el artículo 213 conmoción interior. ¿Sí? Ya no estamos hablando de una guerra con otro Estado, sino de un conflicto interno que perturbe el orden tal de la sociedad que obliga al gobierno a tener que controlar ese fenómeno perturbador con unos instrumentos jurídicos excepcionales. O el estado de emergencia que estamos viviendo en esta eventualidad que, por desgracia, bueno, nos ha correspondido y por desgracia en cuanto he hecho, pero digamos un tanto por fortuna académica, porque seguramente el seguimiento que ustedes han hecho del estado de emergencia que el presidente ha venido implementando desde hace días, pues les ha permitido entender de qué se tratan los estados de excepción y eso, pues, esa comprensión nos puede ahorrar alguna dificultad en su entendimiento y, por supuesto, nos puede abreviar un tanto la explicación del alcance de estas figuras. Entonces, son tres circunstancias, todas con un común denominador. Son perturbadoras del orden público. Una guerra, una conmoción interior de proporciones y, por supuesto, un estado de emergencia que puede obedecer a circunstancias como la pandemia que nos atraviesa, puede acontecer por una catástrofe, Dios no quiera que acontezca nunca un terremoto en Colombia, pues obviamente cambia la vida de la sociedad, por supuesto, se rompe la normalidad, absolutamente, ¿sí? Un terremoto de vastas proporciones, desde luego. Está prevista la emergencia económica porque puede haber coyunturas varias de perturbación del orden público económico. Digamos, una crisis del sistema financiero. Quiebre el sistema financiero. Una sociedad sin sistema financiero no puede vivir. Por eso la Constitución Nacional contempla normas de regulación económica para establecer las bases sobre las cuales opera la economía de un país. En fin, circunstancias varias que pueden dar lugar a la provocación de un estado de emergencia. Entonces digo, tienen esa característica, todas son fenómenos perturbadores del orden público. Pero en segundo lugar, podemos apreciar otras características que son comunes a los estados de excepción. Son circunstancias que acontecen un tanto intempestivamente, digamos un tanto abruptamente en la manera en que, o entendiendo por tal, que surgen de un momento a otro y que por consiguiente no permitieron establecer previsiones sobre ese hecho. Porque si la pandemia, si hoy nos dicen dentro de 4 años va a haber una pandemia, pues los gobiernos están en la obligación de actuar en tiempo y con los instrumentos jurídicos normales para prever los efectos de esa pandemia. ¿Sí? Primero los grados de contaminación, luego las consecuencias nocivas, organizar la economía, planear todo lo pertinente. No, pero estos son estados referidos a circunstancias que surgen abrupta e intempestivamente. Si la ciencia nos puede llegar algún día a decir, en el año 2028, el mes de julio, va a haber un terremoto en Colombia que va a afectar tales regiones, ¿qué hace el gobierno? Pues tiene el tiempo suficiente para programar qué es lo que tiene que hacer, las evacuaciones o las obras de construcción necesarias para contener los efectos devastadores de un sismo de esta naturaleza, o, es decir, disponer todo lo pertinente, hacer las apropiaciones presupuestales, hacer las compras, las licitaciones en debida forma, y no tener que recurrir a mecanismos como este de que quién me vende en la tienda de la esquina para poder llevar mercados y cosas así, porque la emergencia es de esa naturaleza. Entonces me refiero, son circunstancias que tienen esa connotación de imprevistas, de intempestivas, no son posibles de prever, porque en la medida en que se puedan prever, pues se manejan dentro del estado de normalidad, no dentro del estado excepcional. Si el fenómeno se puede prever, el gobierno tiene que manejarlo dentro del estado de normalidad, valga decir, con los instrumentos jurídicos con que cuenta permanentemente para manejar el orden público. Lo que distingue igualmente los estados de excepción, y es otro componente de esta figura, es que cuando se presentan estas circunstancias se genera una condición tal en la vida de la sociedad que para poder controlarla
hay que acudir a unas herramientas jurídicas diferentes a las que en tiempos de paz, como dice la Constitución, tiene previsto el Estado. Claro, por el Código de Policía no podemos impedir que la gente salga a la calle. ¿Qué toca hacer? El que salga tiene una multa de tanto. El que salga, como dijo por ahí alguna disposición, puede incurrir en un delito. ¿Sí? Por allá denunciaron a la alcaldesa de Bogotá porque salió a hacer mercado con su pareja. ¿Sí? Que quieren que la corte o la justicia finalmente la juzgue pues a ella y a su pareja porque según los denunciantes cometieron un gravísimo delito. Bueno, porque una norma de estas que dictó el presidente dispuso eso. ¿Sí? Dispuso eso, precisamente para poder impedir que la gente salga. Si no existiera el estado de emergencia, le tocaría únicamente con el pobre Código de Policía. El Código de Policía no es capaz ni de impedir que vendan empanadas en la calle, mucho menos va a ser incapaz de impedir que la gente salga. No hay una norma jurídica que le impida a la gente salir a la calle en tiempos de paso de normalidad. En estado de excepción sí, porque el presidente se habilita como legislador y dicta una disposición de esas que se entiende está destinada a conjurar los efectos de la crisis y a controlar las circunstancias que provocaron la crisis. A eso se refieren los estados de excepción. Entonces tienen todos esos elementos comunes, digamos, hechos que perturban el orden público, que surgen de manera intempestiva o imprevista, que no se pueden prever con la suficiente antelación y que además, en tanto se presentan con esas características, pues no le permiten al Estado o al gobierno manejar la situación con los instrumentos jurídicos con que normalmente cuenta. Por eso tiene que legislar sobre la marcha y adoptar medidas que le permitan controlar y tener efectivo sometimiento o dominio de los factores perturbadores del orden público. Digamos que esas son las características comunes de los tres estados de excepción. Son tres figuras distintas, pero tienen elementos perfectamente comunes que los he relacionado en lo que he venido enunciando. Bien. El estado de conmoción está previsto en el 212, el estado de guerra, perdón, en el 212, el estado de conmoción interior en el 203 y los estados de emergencia en el artículo 215 de la Constitución. Insisto, a pesar de que cada uno se ocupa de una coyuntura especial de orden público, tienen elementos comunes, tienen no solamente, digamos, características comunes como las ya advertidas, sino también una especie de regulación que le es común a los tres estados de excepción. De manera puntual, el artículo 214 de la Constitución regula, digamos, o fija las condiciones que deben observarse en los estados de excepción. Y allí está determinado en el artículo 214 un conjunto de condiciones o de formalidades que deben ser observadas por el presidente de la República cuando hace uso de las figuras contenidas o denominadas como estados de excepción. Podemos resumirlas de la siguiente manera. La primera de esas características comunes a todas las normas de estados de excepción, es decir, se aplican tanto en el evento de la guerra, de la conmoción interior o de la emergencia, es que el presidente de la República tiene la potestad de declarar el estado de excepción. Esa es una facultad que radica en él. Otro de los factores que hacen del presidente de la República un personaje de excepcional poder dentro del Estado. Porque él es su juicio, su valoración, por supuesto debe ser responsable, porque además la Corte la juzga en el momento en que examina la constitucionalidad, pero él es el que valora si el hecho es realmente perturbador del orden público como tal, si tiene las características, si tiene la dimensión de un suceso perturbador y se ajusta además a las exigencias de la Constitución. Él es el que hace esa valoración y toma la decisión de si decreta el estado de excepción o no. Tiene la potestad de tener esa decisión. Entonces, elemento común de todos los estados de excepción es que los decreta el presidente de la República. Ese decreto por el cual el presidente dice, declárese el estado de emergencia, lo dijo hace un par de días, es un decreto que debe estar igualmente acompañado en su firma por la de todos los ministros que forman parte del gobierno nacional. Entonces, el decreto que declara la imposición de un estado, llámese como se llame, uno cualquiera de los tres, y todos los decretos que en desarrollo de ese estado de excepción dicte el gobierno,
tienen que estar firmados por el presidente de la República y por todos los ministros que integran el gobierno nacional. Cojan ustedes por curiosidad uno cualquiera de los tantos artículos que ha venido dictando el presidente con fundamento en los estados de emergencia y van a constatar que esa formalidad está plenamente acreditada. Y que por lo demás, como lo dijimos en su momento, pues los ministros firman en el orden de procedencia que de acuerdo con la ley está estipulada para ese efecto. Por alguna época en la vieja Constitución del 86 se exigía que antes de la declaratoria de un estado de excepción, o antes de la declaratoria del estado de sitio y del estado de emergencia, como realmente se llamaban en la vieja carta, el presidente solicitara del Consejo de Estado un concepto sobre si había o no realmente causas suficientes para declarar perturbado el orden público en esa dimensión de estado de sitio o de emergencia económica, si las circunstancias realmente se ajustaban al ordenamiento constitucional. Y el Consejo de Estado le rendía un concepto, ¿sí?, en un término muy rápido que la Constitución de entonces fijaba, creo que no excedía de 6 días. Ese concepto que no obligaba, el Consejo de Estado podía decir sí o no, al presidente no lo obligaba, lo que exigía antes, estoy hablando de la vieja carta, era que se solicitara la consulta. Ese era el requisito, pero la consulta o el concepto no era vinculante, es decir, no obligaba al presidente. Podía tomar finalmente el presidente la decisión que quisiera. Hoy en día eso no existe. El constituyente del 91 consideró que eso finalmente era inocuo. Si no obliga el concepto, pues ¿qué sentido tiene? Máxime cuando el presidente necesita, en razón a la circunstancia de perturbación del orden público, actuar con agilidad y con prontitud. Entonces, hoy en día no se exige concepto del Consejo de Estado como aconteció hasta el año 1991 para declarar un estado de excepción. En segundo lugar, y aquí un hecho que es importante, ¿no? Todos los decretos relacionados con los estados de excepción, ojo, todos los decretos relacionados con los estados de excepción, y ahí, por supuesto, incluimos el decreto que declara el estado de excepción y todos los demás decretos que en desarrollo de ese estado de excepción dicta el presidente de la República o el gobierno nacional, se denominan decretos legislativos. Y a renglón seguido, es decir, pasando de tema, vamos a estudiar las clases de decretos y ahí vamos a aludir nuevamente al concepto de decretos legislativos. Pero grábenselo desde ahora, todos los decretos que el presidente de la República expide cuando hace uso de los estados de excepción se denominan decretos legislativos. Consulten un decreto y ahí encuentran esa denominación, decreto legislativo. Que también, ya lo advertí, deben firmarlos todos los ministros. Bien. Pero esos decretos tienen una condición jurídica muy particular y muy especial. ¿Sí? Los decretos que desarrollan el estado de excepción deben tener una relación directa, una conexidad sustancial inmediata. Yo suelo decir un vínculo umbilical con el decreto que declara el estado de excepción. Porque en tanto son estados de excepción, las facultades... bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en el estado de excepción? Que el presidente se vuelve legislador. El presidente se vuelve legislador, es decir, expide disposiciones como si fuesen leyes dadas por el Congreso de la República. Vean la magnitud del poder que coge el presidente de la República. Pero como son facultades únicamente en estados excepcionales, el constituyente limita y dice, presidente, usted puede legislar a través de los decretos legislativos, pero únicamente en relación con el fenómeno perturbador del orden público. En el caso presente, el presidente puede dictar disposiciones con fuerza legislativa únicamente relacionadas con las circunstancias de la pandemia. No puede utilizar esa potestad legislativa para dictar normas sobre otra materia que no tengan ningún vínculo directo, afín, con las causas que dan lugar a la declaratoria del estado de excepción, valga decir, en este caso, con las causas que dieron lugar a la declaratoria de la pandemia, o con las que dieron lugar a la declaratoria de la guerra, si fuera el caso, o la perturbación del orden público interno, llamada conmoción interior. Entonces, ese es un requisito sustancial fundamental. Ese es el núcleo jurídico del cuento de los estados de excepción. Eso es lo que examina la Corte, uno de los aspectos trascendentes del examen de constitucionalidad que hace la Corte.
tiene relación el decreto que dictó el presidente con las circunstancias que invocó para declarar el estado de emergencia. Por eso, consúltense el decreto mediante el cual el presidente declaró el estado de emergencia económica, el último. Tiene 18 hojas de motivación y un solo renglón donde dice declaras el estado de emergencia, no hay más. Porque debe ser una decisión que, si bien él tiene esa potestad, debe motivarla suficientemente. Debe ser abundante en razones, so pena de que incurra en un abuso de facultades. Porque no cualquier hecho puede ser perturbador del orden público. No que porque le dio gripa a unos niños en un jardín infantil se puede declarar el estado de emergencia sanitaria. No, en una circunstancia de esta magnitud, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ahí la importancia de la argumentación contundente, significativa, altamente valorativa, que el presidente debe formular en el decreto por el cual declara un estado de excepción. Los invito una vez más a que lean el decreto por el cual el presidente declara el estado de emergencia para que vean cómo hace el esfuerzo de abundar en razones, digamos que muchas de ellas fundadas, ni más faltaba que no, para, excúsenme, declarar el estado de emergencia, que lo obliga a tener que actuar como legislador con carácter inmediato. Tiene que ser, digo, copioso en ese sentido de argumentar, abundante, suficiente, sólido. No puede salir con un chiste o con un cuento de babas ahí, porque el decreto, cuando entra el examen de constitucionalidad, la Corte se lo tumba. Y se lo tumba por la dimensión que tiene, porque es que son facultades excepcionales. ¿Qué es lo excepcional? Lo que no es corriente. ¿Qué es lo que es corriente en el Estado de Derecho? Que el legislador sea el Congreso. ¿Qué es lo excepcional? Que el presidente vuelva legislador. ¿Lo permite la Constitución? Sí, pero le dice presidente, pero usted tiene que legislar. Excúsenme la afectación que me perturba el ejercicio de esta actividad académica. Bien, entonces es lo que le dice la Constitución. Usted se puede volver legislador porque la circunstancia lo amerita, pero es una facultad restringida únicamente a controlar los efectos que perturbaron el orden público. Por eso, una condición que rige para todos los decretos que desarrollan primero, para el que implanta el estado de excepción, es que esté suficientemente motivado. Y segundo, para los decretos que desarrollan el estado de excepción, pues que tengan una conexidad, una relación directa con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de perturbación. ¿Sí? ¿Qué relación jurídica podría tener, qué conexidad puede tener un ejemplo de esta naturaleza? Que hoy el presidente dijera, como yo soy legislador, voy a reformar el código disciplinario. Y entonces voy a imponer la norma de que trabajador que llegue a empleado público, voy a reformar la ley 734, todavía el código disciplinario vigente, aunque hay uno próximo a entrar. Voy a reformar el código disciplinario y voy a establecer entonces que el trabajador que llegue 5 minutos retardado a la oficina será objeto de multas por 500 millones de pesos. Bueno, un ejemplo de esa magnitud. Puede ser de menos extremismo. A lo que me refiero es, ¿qué relación puede tener modificar el código disciplinario, el estatuto por el cual se rige la conducta de los empleados públicos con la pandemia? Pues ninguna. Entonces, a eso me refiero, o que el presidente dijera, como yo soy legislador, voy a dictar una ley por medio de la cual divide el departamento de Santander en dos. Y del río Chicamocha para arriba sigue siendo Santander, y del río Chicamocha para acá, es decir, Panachi quedaría en un nuevo departamento que yo voy a crear. Y ese departamento lo voy a llamar de San Gil o de Guanentao, como ustedes quieran. ¿Puede hacer eso? No, porque no tiene ninguna relación causal crear un departamento con las circunstancias que dieron lugar a la perturbación del orden público. A eso es a lo que se refiere la norma cuando dice que debe haber una relación directa. Por eso todos los decretos que desarrollan, en este caso la emergencia que estamos viviendo, están conectados a la causa que dio lugar a la emergencia, que es la crisis provocada por el factor pandemia. Entonces, esa es una circunstancia sine qua non. Decreto que no tenga ese vínculo, que no tenga esa conexión, es decreto que la Corte declara inconstitucional. Doctor, una pregunta. Sí, Yo he sí, escuchado en las noticias que al gobierno le pidieron explicación en cuanto al decreto, en lo que tiene que ver con el descuento del 10% a los empleados que ganan sí, hasta claro. 10 millones y 15% a los que ganan pues de una suma superior.
Sí. ¿sí? Y uno de los argumentos era que era una violación como tal a los derechos adquiridos. Bueno, hay que decir en primer lugar que la Corte... eh, Sí, eh, no le oigo. entonces, No, no en le oigo bien. este caso, Totalmente deformada, la estoy oyendo. ese decreto se tendría que declarar nulo. No, no, a ver, permítame, le explico qué acontece. La Corte tiene el deber de examinar la constitucionalidad de los decretos que expide el presidente en desarrollo de los estados de excepción. Es un deber de la Corte, ya lo vamos a ver en qué condiciones, examinar la constitucionalidad de esos decretos. El decreto al que usted alude es un decreto por medio del cual el presidente toma la decisión para fortalecer la finanza pública en orden a recursos que permitan atender la crisis por la que se atraviesa, impone una especie ahí de gravamen o de tributo. Pues no es un gravamen o un tributo como tal, pero tiene esa misma formalidad de unos descuentos sobre los salarios de trabajadores del sector público, en principio creo, que devengan más de tantos salarios y hacia ahí una pequeña escala. Entonces, ese decreto, la Corte lo tiene que examinar. Ese y todos los decretos que dicten con fundamento en los estados de excepción. Lo que la Corte ha hecho, ha iniciado el proceso de revisión de la constitucionalidad. La Corte puede pedir explicaciones, claro. Entonces, la Corte lo que ha dicho es, gobierno, dígame, ¿cuál es la incidencia que tienen, digamos, los recursos? ¿Por qué usted vincula a los funcionarios públicos a tal concepto? Es decir, le está como demandando explicaciones del por qué finalmente toma esas decisiones y le pide que le suministre la información que la Corte le está requiriendo. Claro, la Corte para tomar decisiones puede consultar respecto de motivaciones o de factores que han incidido si encuentra que en el decreto no son lo suficientemente claras. Si encuentra que no son lo suficientemente claras, puede decirle, bueno, explíqueme en forma complementaria el porqué de estas decisiones, le puede formular preguntas, claro, y eso es lo que la Corte le ha enviado al gobierno. Explíqueme estos puntos a los que se refiere, creo que es Sandra la que me ha hecho la pregunta. Entonces, de eso se trata, y en general la Corte en los procesos de constitucionalidad puede requerir del gobierno o de otras instituciones, incluso hasta de particulares, opiniones o conceptos sobre ese punto, ¿sí? En orden a formarse la mejor idea que le permita atinar al proferir la sentencia que resuelve el juicio de constitucionalidad. Entonces, concreto, lo que la Corte ha hecho en este momento en relación con el caso específico que se me plantea es pedirle al gobierno que le complemente la información para tener mayores elementos de juicio. Porque si la Corte encuentra que realmente no hay una justificación plena desde el punto de vista jurídico, pues tiene que declarar inconstitucional ese decreto. Mucho me temo que puede llegar allá esa circunstancia, ¿no? Como mucho me temo que los decretos que tipificaron la salida a la calle como conducta delictiva, no como contravención de policía, sino como conducta delictiva, es decir, 8 años de cárcel por salir a la calle en tiempos de cuarentena, en mi modestísima opinión personal, es un decreto que puede tener riesgos de constitucionalidad. ¿Sí? Y va a haber seguramente inconstitucionalidad de un par de medidas en ese sentido. Ese es el papel de la Corte, controlar la juridicidad, la constitucionalidad de los decretos que expide el gobierno con fundamento en los estados de excepción, porque la Corte tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución y la misión de garantizar a través de ese control que el presidente no va a cometer abusos en tanto se vuelve legislador. Esa es la trascendencia de la Corte en este momento, que es no es un control de naturaleza constitucional para que el presidente no incurra en despropósitos, abuse de sus facultades, se extralimite, consciente o inconscientemente, pero de todas maneras vaya más allá de las fronteras o de los alcances que a esas potestades les ha fijado la Constitución Nacional. Bien. Bueno, hablemos de una vez del control constitucional, porque también está prevista esa figura en el artículo 214, que es la norma que contiene los requisitos que son comunes a todos los decretos de los estados de excepción. Cuando el gobierno dicta un decreto de estado de excepción, debe, dentro de las 24 horas siguientes, enviar a la Corte Constitucional copia del decreto, para que la Corte de inmediato
inicie el juicio de constitucionalidad. ¿Sí? Para que la Corte de inmediato inicie el juicio de constitucionalidad. Ahora, dice la Constitución, si el gobierno no cumpliere con el deber de enviar dentro del término que se indica, las 24 horas, ese decreto, la Corte podrá aprehender, es decir, asumir oficiosamente ese control de constitucionalidad. Imaginémonos un gobierno dictatorial, un gobierno que no quiera, no le envía a la Corte el decreto a ver qué va a hacer. Pues la Constitución le dice, Corte, si agotada las 24 horas no le ha llegado el decreto, copia del decreto, usted puede oficiosamente iniciar el juicio de constitucionalidad, para lo cual se podrá soportar en la publicación que del decreto se haya hecho en un medio de comunicación, que el decreto como lo publicó El Tiempo, Vanguardia, El Frente, El Espectador, ¿sí? Como lo publicó o lo publicitó una emisora. Es decir, cualquier información en ese sentido un tanto sumaria le puede servir de fundamento a la Corte para iniciar el juicio de constitucionalidad mientras se obtiene, por supuesto, el documento oficial. Por eso la doctrina constitucional habla de que este es un mecanismo de control que puede tener dos denominaciones. Es automático porque la Corte dispone que dentro de las 24 horas siguientes a expedido el decreto debe abrirse el juicio de constitucionalidad. ¿Sí? Para lo cual el gobierno debe enviar copia del decreto. Pero también se le dice que es oficioso, es decir, por razón de sus funciones de control constitucional, en cuanto la Constitución determina que si no se le envía copia del decreto, la Corte puede por sí, por razón de su oficio, iniciar el juicio de constitucionalidad. Por eso ustedes pueden encontrar que se utilicen indistintamente estas dos denominaciones, aunque la correcta, en mi sentir jurídico, es control automático oficioso y no separar los dos conceptos, como algunos Doctor, qué pena. Y ante la lo hacen. aplicación, ¿Perdón? qué pena, doctor. Y ante Sí. la aplicación de ese decreto, en el caso, por ejemplo, de la electrificadora de Santander, que ya está haciendo los descuentos a los contratistas, ¿sí? En cuanto a la aplicación de ese decreto, ¿se debe esperar como tal a la respuesta de la Corte No. si declaró constitucional o inconstitucional el No, decreto? no. ¿O lo empiezan a aplicar de manera previa y Sí, después vienen las consecuencias sí, de daños? claro, así es. Las Irán a medidas son de solicitar aplicación, daños. sí, perfecto. Las medidas son de aplicación inmediata. En la eventualidad en que la Corte declare inconstitucional el decreto, ¿sí? Diga que no es compatible con la Carta y en consecuencia lo declare inexequible, la Corte modulará los efectos, dirá si hay que reintegrar ese dinero, ¿sí? O cómo se compensa esa circunstancia, pero la medida es de aplicación inmediata. Si los decretos se produjeran en lo que en términos de derecho procesal conocemos como efectos suspensivos, pues sería inocuo un estado de excepción. Imagínense, esperar a que la Corte legisle sobre, que la Corte resuelva sobre si es o no constitucional la cuarentena. ¿Qué hacemos todo el mundo en la calle esperando que la Corte resuelva? Pues por supuesto, eso carecería de sentido. Los estados de emergencia, por naturaleza, imponen que las medidas que se adopten se apliquen inmediatamente. Ahí justamente la necesidad de que la Corte actúe con carácter inmediato para que pueda pronunciarse a la mayor brevedad posible sobre la constitucionalidad de una norma de esta naturaleza. Y es igualmente afín con ese concepto una disposición que está incluida, creo que en el artículo 214, en el sentido de que los términos con que normalmente la Corte tramita los procesos de control constitucional cuando se trate del control automático a que se refiere el artículo 214 por virtud de los estados de excepción, esos términos se reducen hasta en una tercera parte. Es decir, que si tiene 30 días para fallar, se reduce a 10. Que si el procurador tiene 20 días para dar un concepto, se reduce a la tercera parte, porque de lo que se trata es de que se pronuncie el órgano de control constitucional a la mayor brevedad, porque si hay que poner tate quieto, lo ponga a tiempo. ¿Qué sacaríamos? Que dentro de 3 años saliera una sentencia que dijera que era inconstitucional la medida, cuando ya nadie se acuerda de que hubo una pandemia. Entonces, por eso es coherente en ese sentido la Corte, la Constitución, cuando rebaja los términos normales con que la Corte adelanta sus juicios de constitucionalidad en el evento de los estados de excepción, para procurar que sea compatible en el tiempo
la decisión de control constitucional de la Corte con la vigencia de la medida. Bien, entonces tiene esa característica. ¿Qué examina la Corte Constitucional? Bueno, digamos que las formalidades de los decretos. Lo firmó el presidente, lo firmaron todos los ministros. Tiene motivación, porque todos esos decretos deben tener motivación. ¿Sí? ¿Cuál es el alcance de la motivación? Pero examina también, digamos, en cuanto se ocupa de la motivación, la conexión que tiene la parte resolutiva con la parte considerativa. ¿Sí? ¿Se justifica la medida? ¿Es necesaria? Es uno de los conceptos que examina la Corte. ¿Es necesario tomar esa medida? ¿Es realmente necesario tipificar como delito que la gente que salga a la calle debe ser condenada a 8 años de cárcel? ¿Es necesario? ¿Es proporcional a la circunstancia de la coyuntura? ¿Es eso equilibrado? Entonces, esos son los juicios que la Corte hace. Y por supuesto hay otra serie de parámetros que, por los cuales se rige la Corte a la hora de juzgar la constitucionalidad de un decreto, ¿sí? de estado de excepción. Ahora, la Corte tiene que tener en cuenta, o el gobierno mejor, cuando expide un decreto de estado de excepción, que tiene, como dice el artículo 214 de la Constitución, que someterse a, primero, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. El hecho de que haya un estado de excepción no justifica que el presidente, como ha ocurrido en otros países, todo el que salga a la calle será fusilado. No, eso es abiertamente inconstitucional. El estado de excepción no significa que la consideración y el respeto que se debe a los derechos fundamentales o a los derechos humanos o a las libertades fundamentales se pueda desconocer, ¿no? Eso sigue vigente. ¿Se pueden limitar y restringir? Sí, en lo estrictamente necesario, pero no desaparecer del todo. En lo estrictamente necesario. Sí, digamos, para venir a la situación actual. No se puede salir sino un día a la semana y para tales finalidades, perfecto. Porque la circunstancia lo amerita y la medida puede ser proporcional a la gravedad de la coyuntura. Si todos estamos afuera, pues probablemente las medidas para controlar la propagación del virus no funcionaran. Entonces, ahí es donde se examina la proporcionalidad. ¿El derecho puede ser limitado o restringido? Sí, pero proporcionadamente. Pero no puede ser eliminado como tal. No puede ser eliminado como tal. ¿Sí? Segundo, tiene que tener en cuenta el gobierno en cuanto expide normas de estados de excepción y la Corte al momento de juzgarlos, que los decretos de estados de excepción no pueden impedir que funcione normalmente el órgano legislativo y el Poder Judicial. En gracia de discusión no podría decir mañana el presidente, como estamos en estado de excepción, ordeno cerrar el Congreso, porque no puede impedir el normal funcionamiento del Congreso. El Congreso tiene que seguir funcionando y en tanto tiene función de control político, debe ejercerlo con las plenas garantías que la Constitución le ofrece. Y desde luego lo mismo la rama judicial. En tanto es una rama del poder público independiente y sostén del modelo democrático liberal, pues no puede el presidente pretender, fundado en los estados de excepción, como se les ha ocurrido a algunos, pretender eliminar los jueces o decir que no cumple una sentencia de carácter judicial. Porque la estructura del Estado de Derecho sigue conservándose, ¿sí? No puede, en ese orden de ideas, el presidente suprimir ni funcionar, digamos, organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento. No podía transformar la esencia del juzgamiento o la manera como se adelantan los juicios, por sobre todo de carácter penal, digámoslo así. No podría pretender el presidente decir, mire, todo el que se ha capturado en estado de excepción, hay que condenarlo, no hay necesidad de recibir la indagatoria, ni tiene derecho a presentar pruebas, y menos a constituir abogado, simplemente lo condena. No, no podría, por supuesto, no solamente porque eso implicaría violación de un derecho fundamental, sino porque además lo llevaría a modificar normas de procedimiento en materia de juzgamientos que no son en principio compatibles con las atribuciones que en los estados de excepción tiene el presidente de la República. Por manera que a título enunciativo estoy indicando todos los aspectos a los que se puede contraer el control constitucional que hace la Corte, que repito, no es solamente formal. Cuando digo formal no es solamente mirar, y el presidente firmó el decreto, y los 16, 17 ministros firmaron el decreto, los 19 ministros firmaron el decreto.
Ah, sí, sí, magistrado, firmaron. Ah, listo. ¿Y el decreto está motivado? Sí, sí, tiene 8 hojas, 10, 20, 100 hojas de motivación. Ah, listo. No, no es solamente los aspectos formales, por supuesto. Si en el decreto faltara la firma de un ministro, el decreto es inconstitucional. Pero lo que quiero significar es que la revisión de constitucionalidad de la Corte va más allá de mirar los aspectos formales. Esa revisión de aspectos formales la hace, y lo digo, guardadas proporciones, pues, por un empleado de poca monta al interior de la Corte. ¿Quién no puede comparar esas formalidades? Cualquiera. El examen cualitativo es el que trasciende. Es decir, determinar si la medida tomada tiene conexidad con el factor que motivó la declaratoria del Estado, si es proporcionada, si es oportuna, si es necesaria, ¿sí? Porque hay medidas que pueden ser no oportunas o ser innecesarias, ¿sí? O ser desproporcionadas. Es decir, hay una serie de factores cualitativos que es justamente a lo que se contrae el juicio de constitucionalidad. Este tema del control constitucional, pues es un capítulo que da lugar casi que a una especialización en materia de derecho constitucional. Pero aquí enuncio, pues, algunos de los factores que se tienen en cuenta por la Corte cuando de revisar la constitucionalidad de estos decretos se trata. Bien, ojo, tengan en cuenta lo siguiente. Los decretos por los cuales se declaran los estados de excepción tienen condiciones de temporalidad. Esto es, cuando el presidente declara un estado de excepción, debe decir por cuánto tiempo lo impone, en el marco de los límites que la Constitución le permite. Eso no es que a él caprichosamente se le ocurra decir, vamos a declarar el estado de excepción por 2 años. No. La Constitución le dice qué términos puede utilizar, términos en materia de tiempo, no de lenguaje, qué términos puede utilizar para implantar el estado de excepción. Porque vencidos esos términos, ya no puede seguir operando el estado de excepción. Salvo, la excepción es la guerra exterior, porque la guerra sí no se sabe a ciencia cierta cuánto pueda durar. La terminación de una guerra... Una pregunta. Sí. ¿Me preguntaban algo? Profe, sí, frente al estado de excepción que tiene Colombia en estos momentos, yo pude evidenciar que uno de los puntos que impedía mediante decreto legislativo el Congreso, el actual en esta pandemia, mediante decreto limitó ese ejercicio tanto legislativo como el control político al Congreso de la República. Ahí entraría una causa de inconstitucionalidad de ese decreto, o cómo operaría eso, cómo se subsana esa situación. No conozco, no recuerdo en este momento de manera puntual cuál fue la medida que en relación con el funcionamiento del Congreso de la República haya podido tomar el gobierno nacional. Lo cierto sí es que la Constitución determina claramente que no se puede interrumpir el normal funcionamiento del órgano legislativo, vale a decir, del Congreso de la República. Porque el Congreso tiene la misión especial, recuerden ustedes cuando hablamos de las clases de sesiones del Congreso, es que el Congreso, si no está reunido en sesiones ordinarias, debe convocarse para que ejerza la función de control político de los actos que expide el gobierno en ejercicio de las facultades de los estados de excepción. Ahora, si está reunido en sesiones ordinarias, pues en el desarrollo de esas sesiones ordinarias, como acontece ahora, puede el Congreso hacer ejercicio de esa función de control político. No recuerdo, señor Santos, con exactitud cuál fue la disposición. ¿Cuál fue la disposición? Es decir, escúchame un segundo, ¿cuál es el alcance de lo que usted denomina una restricción al funcionamiento normal del Congreso? Pero desde luego, partimos del supuesto, porque así lo determina expresamente la Constitución, que el gobierno no puede pretender interrumpir el normal funcionamiento del órgano legislativo del poder. ¿Alguien me hablaba? Escúchame. Sí, señor. Sandra, tal vez el compañero hace referencia al hecho de que se prohibieron las reuniones presenciales de más de 50 personas y eso era lo que estaban hablando.
bueno, de que sí. eso era un impedimento para el ejercicio del Congreso. Sí, sí. Ahí, ahí hay, pues, por supuesto, un debate planteado sobre ese particular. Seguramente cuando se haga el control de constitucionalidad, la Corte va a ponderar cuál de las dos circunstancias tiene prelación. Entonces, ahí va a valorar, digamos, a sopesar cuál de los dos principios es más trascendente, si el principio del funcionamiento del Congreso como cuerpo autónomo y el ejercicio de su función de control político eficaz, porque lo que parece haber demostrado el funcionamiento del Congreso por medios virtuales es que no es tan eficiente y que la coyuntura actual exige un Congreso mucho más activo, mucho más participativo, mucho más serio en relación con la función de control político. Pues el Congreso valorará, la Corte valorará cuál de los dos supuestos tiene más peso, porque ustedes saben, pueden colisionar, digamos, dos principios en materia jurídica, y cuando los principios colisionan, pues lo que hace el juzgador es sopesar cuál de los dos, pondera, dice por ahí la jurisprudencia constitucional, cuál de los dos en la circunstancia concreta es de aplicación prevalente. Ahí va seguramente la Corte a tomar, pues obviamente una decisión en cualquier sentido, siguiendo este parámetro que le estoy indicando. Sí, a juicio de la opinión, a algunos es una manera de restringir, para otros es una manera de impedir que se propague la contaminación. No sé, ahí sí la valoración que la Corte haga sobre el particular. Yo tengo mi impresión muy personal, que no compromete a nadie, es que que las sesiones del Congreso bien pueden desarrollarse a través de los medios virtuales. No creo que eso constituya una condición de impedimento al funcionamiento del Congreso, ni de violación de ninguna disposición de carácter constitucional o legal que altere el normal funcionamiento del Congreso. No creo, en mi modesta opinión, que tenga ese alcance, esa connotación, ¿no? Seguramente de lo que se trata es que el Congreso, como en esta actividad académica, si vamos a seguir en esta tónica, pues obviamente tendremos que introducir reformas, porque es que esto nos cogió a todos, como se dice, excúsenme el dicho, por favor, sobre todo las damas, con una súplica muy especial. Como dice el dicho popular, nos cogió a todos con los calzones abajo, en el sentido de que no estábamos preparados. Esa es justamente una de las características de los estados de excepción. Surgieron de la noche a la mañana. ¿No? Entonces, como cuando se declaró una vez la emergencia económica porque nos acostamos los colombianos con los ahorritos en el banco, y el otro día cuando nos despertamos no había un centavo en los bancos. Se llevaron la platica. Y obviamente una sociedad sin sistema financiero no puede vivir. El sistema financiero es una de las claves de la vida social. ¿Sí? Más de las sociedades, entre más complejas, más riguroso es el sistema, más imprescindible el sistema financiero. Tan determinante que hay un capítulo de la Constitución, que en términos académicos lo denominamos la Constitución económica. Es decir, si ustedes quieren hacen un ejercicio, el 30 y pico % de las normas de la Constitución son de contenido económico. Entonces, esa circunstancia, pues, amerita en un momento dado, decía el ejemplo anterior, pues la declaratoria de un estado de perturbación del orden público económico. Ahí la Corte, pues, hará, vuelvo y repito, en este caso, la prevalencia de cuál derecho es, de cuál principio tiene para el caso concreto mayor aplicación. Repito, en mi modesta opinión, yo no creería que la Corte llegue a declarar la inconstitucionalidad de esa medida, porque no es impedir el funcionamiento del Congreso, no es perturbar el funcionamiento del Congreso, es simplemente en razón a una consideración de orden público que puede ser superior, ¿sí? Puede ser superior. Además, porque hay unos fundamentos constitucionales. Aquí en la Carta y en unos artículos, creo que en su momento nosotros los vimos, de que cuando el Congreso no puede funcionar porque las circunstancias no se lo permiten, pues lo hará de acuerdo a las condiciones que para ese particular se determina. ¿Sí? Por aquí está el artículo respectivo. De manera que además de que no creo que la circunstancia tenga esa dimensión que algunos le han querido atribuir, pues además pensaría que hay fundamentos constitucionales para afirmar que el Congreso sí puede operar a través de medios de este orden, digamos, técnicos, cibernéticos, qué sé yo, por vía internet en términos generales, que le permitan cumplir con su función.
Por aquí hay una disposición, creo. Si por cualquier causa no pudiera reunirse en las fechas indicadas, lo hará tan pronto como fuere posible dentro de los periodos respectivos. ¿Sí? Luego creo que, y eso fue lo que aconteció, el Congreso no se pudo reunir justamente el día que se iniciaban las sesiones y tuvo que reunirse unos días después mientras se adaptaron las circunstancias tecnológicas para que pueda sesionar por medios virtuales. Pero esperemos a ver, que es una decisión interesante de todas maneras. Una situación novedosa, ¿no? Es un tema que por primera vez se nos presenta, este aspecto puntual del funcionamiento del Congreso por medios virtuales. Bueno, bien. Sigamos determinando que hay otros requisitos que son comunes a todos los decretos de los estados de excepción. Estaba hablando del requisito de la temporalidad. Y en ese orden dijimos que todos los estados de excepción deben prever el término por el cual se va a hacer uso de la figura de excepción. Pero obviamente no es un término caprichoso. La Constitución le da los parámetros al presidente de la República. Revisen ustedes el artículo 213 y el 215. Y ahí dice que para el evento de la conmoción interior la puede declarar hasta por 90 días, que puede prorrogar por otros 90 días y que puede prorrogar por una segunda ocasión hasta por otros 90 días, pero en la segunda oportunidad teniendo el consentimiento del Senado de la República. Porque puede que el conflicto de perturbación se prolongue en el tiempo y no sea suficiente los primeros 90 días o los primeros 180 días. Pero ahí sí ya, pues obviamente si hay necesidad de prolongarlo hasta por una vez más, por 2 veces más, la última con consentimiento del Senado, pues ya ahí sí se agotan definitivamente los términos. Y en el caso de la emergencia económica o de las emergencias, de los estados de emergencia, pues habla de que por 30 días, prorrogable por otros 30 días y de igual manera por otros 30 también con el consentimiento del Congreso de la República. En el evento de la guerra no se exige que se fije un término por el cual opera el estado de excepción de guerra exterior, porque la guerra no depende del gobierno. La guerra puede durar 8 días como puede durar 3 años, 5 años, qué sé yo. ¿Sí? Eso no depende del gobierno. La guerra se suscita o se provoca con otros estados, con otras voluntades que no son manejadas por el gobierno nuestro y que no son responsabilidades únicas o absolutas del gobierno nuestro. Y entonces, en ese orden de ideas, pues la Constitución entiende racionalmente que ahí no hay lugar a fijar un límite por el cual opera el estado de excepción. ¿Por cuánto tiempo dura? Mientras dure la guerra. Que la guerra terminó hoy hay que levantar el estado de excepción, porque esa es una de las características que tienen los estados de excepción. De una parte, tan pronto se venzan los términos constitucionales indicados para su vigencia, el estado cesa, es decir, termina el estado de excepción. Desde luego entendiendo los términos de prórroga. ¿Sí? Pero puede ocurrir, mis queridos jóvenes, que antes de que se agote el término por el cual se fijó el estado de excepción, desaparezca el hecho perturbador del orden público. Desaparezca el orden perturbador. Imaginémonos un caso de conmoción interior que obligó al gobierno a decretar por 90 días el estado de excepción. Pero resulta que al día 20 ya el gobierno tiene el control de todo el orden público, ya todo se normalizó, ya los trabajadores dejaron de tirar piedra, ya los estudiantes volvieron a clase, ya las amas de casa dejaron de dar cacerolazos, ya todo volvió a la normalidad, digámoslo así, ¿sí? Ya no le tiramos piedra a los Metrolínea ni a los Transmilenios, ya todo es, digamos, relativamente normal. ¿Se justifica mantener el estado de excepción? No. Entonces los estados de excepción cesan cuando se agote el término por el cual fueron fijados, considerando pues la eventualidad de las prórrogas, o tan pronto desaparezcan las causas que dieron lugar a la perturbación del orden público, debe el gobierno proceder a levantarlas. Debe el gobierno proceder a levantar las causas, debe proceder a levantar el estado de excepción. Porque si el factor perturbador desapareció, no justifica nada que se siga gobernando el Estado por el régimen de excepción. Eso es un imperativo constitucional. Eso no es potestativo del presidente. Viene a mi memoria un acontecimiento, ustedes como son muy jóvenes no lo recuerdan. En el gobierno del presidente Turbay Ayala, el presidente Turbay, justamente por los días del mes de mayo también, por un hecho, él había declarado el estado de sitio y rigió así, pero algún día en esos
salidas de demócrata que tenía el presidente Turbay, llegó y dijo, dentro de 15 días voy a levantar el estado de sitio. Y le preguntaron, ¿por qué, presidente? Porque yo creo que ya las causas desaparecieron. Pues al otro día se le dijo, presidente, si eso es así, tiene que levantarlo hoy, so pena de que usted incurra en un abuso de autoridad, con las responsabilidades que eso trae. Por supuesto, ¿qué tuvo que hacer el presidente? Ah, bueno, si es así, entonces levantemos el estado hoy mismo. Eso es perentorio. Los términos son perentorios y la existencia de la causa que dio lugar a la perturbación también determina la vigencia del estado. Repito, porque si cesó la causa, pues no hay lugar a declarar o a mantener el estado de excepción. En gracia de discusión, ¿cómo quisiéramos que así fuera hoy? Que mañana nos dijeran, llegaron las vacunas. ¿Sí? Llegaron las vacunas, entre lunes y martes vamos a vacunar a los 50 millones de colombianos y ya, pasó, se acabó el virus. ¿Sí? O que la Organización Mundial de la Salud, o qué sé yo, que alguien dijera, el virus desapareció. ¿Habría lugar a mantener el estado de excepción? No, porque si ya el factor perturbador del orden público, las causas de la pandemia no existen y la pandemia es lo que genera el fenómeno perturbatorio del orden público, pues debería el presidente, digo, bueno, es figura imaginada, por supuesto que no va a ocurrir, pues ojalá ocurriera, pues debería proceder inmediatamente a levantar ese estado de excepción. Puedo resumir diciendo que en el caso de la guerra exterior, tan pronto como cese la guerra, el presidente debe proceder a levantar el estado de excepción. O en los otros dos estados de excepción, tan pronto se agoten los términos constitucionales o desaparezcan las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de perturbación, a la perturbación del orden público, entendiendo entonces que está restablecido ese orden público, el gobierno debe proceder a levantar el estado de excepción, así no se haya agotado la vigencia o el término por el cual lo declaró. Eso es perfectamente claro. Estamos hablando de estados de excepción, ¿no? Entonces, los estados de excepción son reglados, son limitados y deben siempre interpretarse en el sentido de propender por la normalidad, en este caso, de las circunstancias que dieron lugar a su declaratoria. Otro factor que rige en general cuando se hace uso de cualquiera de los tres estados de excepción es la responsabilidad del presidente y de los ministros. Claro, tienen responsabilidad si incurren en excesos o en abusos de poder con ocasión de las facultades legislativas que la Constitución les atribuye y deberán responder políticamente, por supuesto, y judicialmente también, si fuere el caso. Bien, todos los estados de excepción están reglados, están desarrollados por una ley estatutaria. En Colombia creo que es la ley 134, me parece, 136, algo así, del año 1994. Esa es la ley por la cual se han reglamentado los estados de excepción. Vamos a mirar aquí en la Constitución para ser mucho más puntuales. La norma legislativa que regula esos... La ley 137 de 1994, doctor. Correcto, le agradezco la precisión, sí, tiene toda la razón. Ahí, léanse esa ley, sobre todo los que quieran formarse en el manejo de estos temas jurídicos o constitucionales, porque es una ley estatutaria, ¿no? Es una ley estatutaria, ya sabemos lo que es una ley estatutaria, es un desarrollo sustancial de normas constitucionales, que no hace el legislador, porque meter todo eso en la Constitución sería un texto de nunca acabar. Por eso la ley estatutaria tiene unos procedimientos, los indicamos en su momento, tiene una categoría, una condición, es la más importante de los tipos de leyes. Pues bien, entonces todos esos estados de excepción se regulan a través de, o se desarrollan normativamente a través de las llamadas leyes estatutarias. Eso está, pues, perfectamente definido. Ahora bien, aspectos, digamos, un tanto puntuales de los estados de excepción. Voy a tratar de repasarlos así un tanto en conjunto, aunque digo son puntuales, es decir, que corresponden a cada uno de los estados de excepción. Pues todos tienen la obligación de tener una causa perturbatoria del orden público, pero cada estado tiene su particular causa, o la guerra exterior, o la conmoción interior, o las circunstancias que ameritan, dice la Constitución. Cuando los hechos sean distintos de los previstos en los dos artículos anteriores, podrá declararse el estado de emergencia.
es decir, se perturba el orden público no por guerra ni por conmoción interior, sino por otro factor, pues el gobierno, como lo ha hecho, puede declarar el estado de emergencia. ¿Quién la declara? El estado de excepción, el presidente. Ya vimos, acompañado de la firma de todos sus ministros. Debe, pues, agotar esas formalidades. ¿Qué otros aspectos? A ver, repasémoslos aquí sustancialmente en la advertencia de la Constitución. Bueno, las facultades, insistamos en esto. Las facultades que el presidente adquiere cuando se impone el estado de excepción son de carácter legislativo. Advertí ya, dicta un tipo de decretos que en la clasificación de estas normas se denominan decretos legislativos. Quiere decir que son decretos que tienen fuerza de ley, como si fuesen leyes de la República formalmente expedidas por el Congreso. La vigencia, un aspecto importante, la vigencia de esas disposiciones es únicamente por el tiempo en que dura el estado de excepción, salvo disposiciones de los estados de emergencia. Entonces, digamos en principio que en relación con las disposiciones del estado de guerra y del estado de excepción, sus efectos son temporales. Mientras dure el estado de excepción, tienen fuerza de ley esas disposiciones. Cuando se levanta el estado de excepción, cualquiera que sea la circunstancia, esas disposiciones desaparecen del orden normativo. Cumplen es un papel temporal. Cumplen un papel temporal. Por consiguiente, no derogan disposiciones legales anteriores. Simplemente suspenden su aplicación para darle lugar a la voluntad normativa del presidente contenida en el decreto legislativo. Ahora, en el estado de emergencia, la circunstancia es un tanto diferente. Muchos de ustedes en el ejercicio de la semana pasada lo advirtieron claramente. ¿Cómo? Doctor, una pregunta. Sí. Si el decreto como tal desaparece una vez cumplida la vigencia, una vez terminado el estado de excepción, entonces, ¿cómo se aplicarían las multas que se ocasionaron con ese estado si ya no existe una normatividad que las sustente, que la faculte? Sí, no, pero en tanto, digamos, la medida quedó un tanto en firme, tiene efecto coactivo después, ¿no? No quiere decir que los efectos de la medida pasen. No quiere decir. Es decir, todavía le pongo un ejemplo más extremo. Las personas que saliendo a la calle sean condenadas a 8 años de prisión por haber quebrantado la prohibición de salir en cuarentena y que el Congreso, el presidente consideró que se tipificaba como delito, si una persona llegara a ser condenada no quiere decir que se levantado el estado de emergencia, la disposición quede sin efecto y la persona recobre la libertad, no, como tal, fue objeto de la sanción y esa sanción queda en firme. Es la continuidad en la aplicación de esa disposición, pero sus efectos como tal se mantienen, ¿sí? No es, me refiero a la continuidad de la aplicación de esa disposición, pero los efectos, las medidas adoptadas con fundamento en esas disposiciones permanecen en cuanto obviamente tengan conexidad directa con la subsistencia de esa disposición. Ahora, en el estado de emergencia hay un régimen un tanto diferente porque en materia de tributos, la Constitución determina que el gobierno, dice la norma, los decretos legislativos que dicte el gobierno, suspenden las leyes incompatibles con el estado de guerra o con el estado de perturbación, lo que he venido diciendo, pero en relación con el estado de emergencia, dice la norma. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, ya lo explicamos, y podrán en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Fíjense ustedes que en tiempo de paz, como dice la Constitución, el único que puede crear impuestos es el Congreso. Aquí, como es un estado excepcional, habilita al presidente para que por decreto legislativo cree impuestos que le permitan, claro, impuestos destinados única y exclusivamente a manejar la situación de crisis. Porque con estos impuestos no podría decir el presidente, financiese la construcción de 10 estadios en Pereira. No tiene ninguna relación ese fondo.
ese tributo. El tributo se puede crear es en relación directa con la circunstancia perturbadora del orden público. Pero dice, en estos últimos casos, es decir, cuando modifique los impuestos existentes, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso durante el año siguiente les otorgue carácter permanente. Me explico un poco. La emergencia es decretada hasta por 30 días, supongamos que la prorrogue. Bueno, vencido definitivamente el periodo de emergencia, los impuestos que haya decretado el gobierno durante el estado de emergencia rigen hasta el año entrante cuando se venza la vigencia fiscal. ¿Por qué razón? Porque generalmente esos impuestos se recaudan es el año entrante. Si la gente sacara de una vez la plata y consignara en el tesoro público, bien, pero como es un tributo y la obligación de rendir cuentas de los tributos que el Estado nos impone es cuando hacemos declaraciones de renta, en el año 2021 declararemos lo atinente al movimiento fiscal del año 2020. Por eso se prolonga hasta por un año más, advirtiendo la Constitución que el Congreso le puede dar carácter permanente a ese tributo. Recuerden el famoso 4 por 1000, que de una vez el señor Andrés Pastrana, si mal no estoy, es una medida temporal, es por un estado de emergencia, pues obviamente rigió bajo estas condiciones, y cuando se iba ya a vencer al año siguiente, por expiración de la vigencia fiscal, el Congreso que hizo le dio carácter permanente y lo que era temporal se volvió permanente. Con razón alguien dice que en Colombia no hay cosa más permanente que lo temporal, porque esa es la práctica que nosotros tenemos. Entonces, esa circunstancia puede perfectamente acontecer en relación con la vigencia en el tiempo de las disposiciones que adopte el gobierno nacional en el caso particular de tributos creados en desarrollo de los estados de emergencia. ¿Cómo se llaman los actos que expide el gobierno? Ya dijimos, decretos legislativos, tienen la connotación de fuerza de ley, el requisito formal, ya hablamos de ello. ¿Qué requisitos sustanciales deben tener los decretos? Pues la conexidad con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de perturbación. ¿Cómo opera el Congreso? Sigue funcionando con la plenitud de sus atribuciones. Pues aquí, volviendo un poco al interrogante que me formulaban, el gobierno no creo que haya menoscabado la plenitud de las funciones o atribuciones del Congreso, porque no le está restringiendo que cumpla con su función, ¿sí? Simplemente le está reglamentando por una razón, digamos, un tanto superior a mi juicio, vamos a ver la Corte que resuelve, que por el momento no puede haber sesiones de más de 50 personas, o reuniones de más de 50 personas. ¿Qué obligación surge? Este es un aspecto importante. En los estados de excepción, ¿qué obligación le surge al gobierno en relación con el Congreso? Debe informarle motivada y periódicamente sobre los decretos que dicte. Por estos días, hoy, a propósito de la inconformidad con las sesiones vía internet, que el gobierno se ha hecho el de la vista gorda y no ha cumplido con este requisito, creyendo tal vez que porque está reunido por medios magnéticos o medios cibernéticos o de este tipo de aparatos, como ustedes lo quieran llamar, no ha enviado la información que la Constitución le impone al gobierno, el deber de informar motivada y periódicamente sobre por qué dicta los decretos. Que dictó, por ejemplo, el decreto que crea esa carga fiscal sobre los sueldos de los funcionarios, debe explicarle al Congreso por qué tomó esa decisión, qué es lo que lo lleva a tomar esa decisión. Y de esos informes debe darse cuenta periódicamente. Y además no solamente informarle qué decisiones toma, sino cómo van evolucionando los hechos. El gobierno debería informarle al Congreso por qué razón ha empezado el proceso de desmonte gradual de la cuarentena. Y el Congreso, el presidente o el gobierno debe informarle al Congreso si esto está disminuyendo o se está incrementando. Debe informarle al Congreso cuáles son los cálculos de las cuentas que hacen en relación con la curva de la pandemia. Es decir, todo, porque si no el Congreso, ¿cómo ejerce la función de control político? Que en ningún momento se ve afectada. En ningún momento se ve afectada. Los efectos de los decretos, pues ya dijimos, suspenden las leyes incompatibles con el estado de guerra o con el estado de conmoción interior, rigen durante el tiempo que estos estados permanezcan y, por supuesto, en ese entendido dejan de tener vigencia cuando los estados se levantan, salvo las excepciones contenidas o referidas al estado de emergencia en materia de tributos.
Los límites en el tiempo, pues ya hablamos de esas disposiciones. El Congreso puede legislar simultáneamente en los mismos temas de que el gobierno se ocupa, sí, puede legislar. Y el Congreso puede introducirle reformas a los decretos legislativos que el presidente de la República expida, porque su función legislativa no cesa, no se interrumpe el normal funcionamiento del Congreso de la República como órgano legislativo. Y desde luego tampoco el normal funcionamiento del Poder Judicial en Colombia. Esos son principios básicos de los estados de excepción. ¿En qué tiempo puede el Congreso derogar o modificar los decretos que dicte el presidente? En cualquier tiempo, cualquier época. Pero sí hay una condición especialísima que no se puede perder de referencia. Que cuando el Congreso pretenda legislar, modificar o derogar en relación con los temas de que se ocupan los decretos legislativos expedidos en el estado de excepción, las decisiones deben adoptarse con el voto favorable de los 2/3 miembros, de las 2/3 partes o de los 2/3 integrantes de una y otra cámara. Es decir, debe tener una mayoría altísima la voluntad de modificar el decreto legislativo. Las 2/3 partes, en el caso del Senado de la República, si estamos hablando a título de ejemplo de 108 senadores, pues las 2/3 partes, ¿cuánto sería? Le ruego a alguien que me ayude con el ejercicio matemático. De cualquier manera da una cifra alta, las 2/3 partes. Entonces, y esos consensos a veces no son fáciles de reunir. No son fáciles de reunir políticamente. Porque pues hay fuerzas que respaldan incondicionalmente al gobierno independientemente de las medidas que pueda adoptar. Y eso hace que en la práctica esa función de control no vaya más allá del simple debate porque no se puede implementar o materializar una voluntad de cambio de una disposición de este tenor. ¿Qué limitaciones tienen los decretos legislativos? Ya nos referimos. No pueden suspender los derechos humanos ni limitar las libertades fundamentales. Deben, ojo, esto es un tema muy importante, deben, dice el artículo 214, numeral segundo, no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Es decir, aquí le advirtió expresamente el constituyente al gobierno cuando hace uso de las facultades, usted no puede desconocerme las normativas relacionadas con el derecho internacional humanitario. O puede pretender actuar por fuera de ese marco o ese estatuto jurídico que es de carácter internacional. Entonces, en la guerra, por ejemplo, deberá someterse a las normas del derecho internacional humanitario. En el manejo de los conflictos internos, pues por supuesto, deberá someterse a todas las disposiciones que sobre el particular indican, en este caso, los protocolos de Ginebra, perdón, las convenciones de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales que se han venido expidiendo que complementan esos textos básicos del derecho internacional humanitario. Ya dijimos que tiene responsabilidad el presidente por los excesos o los abusos en que pueda cometer, que el control constitucional de los decretos legislativos lo ejerce la Corte Constitucional en los términos en que expresamente le indican. Alguien que me ayude con la lectura del artículo 241 de la Constitución, por favor, numeral séptimo, numeral octavo, algo así. Ya le indico con precisión. Numeral séptimo. ¿Quién me ayuda? A ver, Andrés o Luis Castellanos o Sandra o quién, a los que veo por aquí en pantalla. Que creo que los demás no. Checho, Olga, José Luis, ¿quién más? Artículo 241, numeral octavo. Séptimo, señorita. Decidir definitivamente. Séptimo, por favor. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. Suficiente, muy amable. Ahí queda de manera por demás expresa, clara, suficiente, no hay lugar a confusión alguna, que el juicio de constitucionalidad de los decretos que dicte el gobierno en uso de las facultades que les otorgan los estados de excepción
ese juicio de constitucionalidad lo adelanta la Corte Constitucional por tratarse de un decreto de carácter legislativo. Ya veremos con más detalle qué significa un decreto de naturaleza legislativa. Y que es un control constitucional que es de carácter automático. ¿Qué es lo automático? Cuando decimos es que el carro es automático, ¿qué estamos diciendo? O la lavadora es automática, ¿qué estamos diciendo? Que tiene autonomía propia. Perfecto, que no requiere que alguien lo accione él mismo por sí, tiene unas regulaciones que él mismo se dispara y él mismo funciona, ¿sí? Ese es el control automático constitucional. No hay necesidad de que alguien demande o que alguien le pida a la Corte que revise la constitucionalidad de un decreto legislativo de estado de excepción. No, la Constitución ideó un mecanismo que dice, Corte, usted opera inmediata, automáticamente. Opera, se dispara el mecanismo. Yo suelo compararlo con los tacos de la luz. Ustedes de pronto me han oído ese ejemplo en anteriores oportunidades. Se disparan automáticamente cuando los picos de energía se desestabilizan. ¿Para qué? Para cuidar los electrodomésticos y evitar catástrofes. Los tacos se disparan, desconectan. Yo no sé finalmente técnicamente qué es lo que hagan. Lo que sí sé es que son una garantía para evitar que se genere perturbación, digamos, y riesgos mayores. Pues eso es lo que opera, por eso se llama automático. Porque la Constitución dice, Corte, usted debe por sí operar. Y ella comienza a actuar sin que nadie le diga, o nadie le dé permiso, o nadie le... No, ella se dispara automáticamente. Está programada cada 24 horas en relación con el tiempo de expedición de los decretos para que comience a operar. ¿En función de qué? De preservar el orden constitucional. Así como los tacos de la luz, digo, funcionan para evitar que haya tragedias, incendios, cortocircuitos, daños de electrodomésticos, se perturbe, digamos, el orden eléctrico de la casa. La Constitución contempla un control automático en cabeza de la Corte, según el artículo leído aquí por la compañera, para evitar que se perturbe el orden constitucional. Actúe, Corte, actúe por sí sola automáticamente. Y la Corte se dispara, comienza a operar. Deben estar ya por salir las primeras decisiones en materia de constitucionalidad de los decretos que ha venido dictando el presidente. Bueno, queremos como colombianos de bien y como conocedores de alguna manera, en tanto apreciamos la magnitud de las circunstancias que buena parte de los decretos que ha dictado el presidente finalmente sean constitucionales y en principio se aprecian el gran grueso de los decretos como constitucionales. Algunos, un par de esos decretos sí van a tener alguna, por lo menos, gran discusión sobre si su alcance es o no de exequibilidad o de inexequibilidad. Entonces, es importante repasar eso. Dijimos también que los términos de control constitucional se reducen por virtud justamente de la circunstancia que amerita que esos pronunciamientos sean oportunos, que sean en tiempo y eso es lo que se quiere, que no sean medidas extemporáneas, que sacamos, repito, dentro de 2, 3 años la Corte declaró inconstitucional la cuarentena, ya, ¿para qué? Si eso ya pasó y no hay efecto que pueda retrotraer, que fuera que nos dijeran que van a quedar libres 40 días más, ¿de dónde lo sacamos o cómo? No hay manera de reponer eso. Por eso lo que se busca es que se actúe con carácter inmediato en esa circunstancia o en esa coyuntura. Jóvenes, con esta presentación muy esquemática, estos son temas que dan lugar a cursos y a cursos de nunca acabar, ¿no? Ya tendrán ustedes oportunidades, sé que la vida les va a brindar esas ocasiones y además se las merecen, y la van a buscar, ojalá así sea, de ahondar en el conocimiento de estos temas mediante cursos de posgrado, especializaciones, maestría, doctorado, lo que ustedes quieran, o por su propia voluntad. Pues van a encontrar que todo esto tiene un desarrollo mucho más, digamos, exigente en términos, sobre todo en términos jurisprudenciales, ¿no? Porque la figura está constitucionalmente reglada en los artículos 212 a 215 y normativa o legislativamente en la ley 137 que nos recordaba aquí Sandra hace un instante. Por manera que lo demás son desarrollos jurisprudenciales que han dado lugar a precisiones, a la fijación de ciertos alcances o de interpretaciones de este tipo de normas. Pero con la presentación de estos elementos, pues estimo que sea suficiente para tener una información, digamos, adecuada al nivel de formación profesional en relación con este tema. En este sentido, lo digo con reserva, afortunada la coyuntura de la crisis porque pues, nos permitió en vivo
en vivo entender buena parte de lo que es un estado de excepción. En otras circunstancias, pues como que no hubiese sido tan fácil. Al fin y al cabo, somos protagonistas de este estado de excepción porque hemos sido sujetos de las disposiciones que el gobierno ha dictado. Y uno se pregunta, ¿pero por qué me prohíben salir a la calle? Pues entonces tiene que finalmente encontrar que hay una razón que lleva al presidente a actuar jurídicamente y que ese accionar jurídico tiene que ser consecuente con un modelo de carácter constitucional. Salvo que haya alguna pregunta, alguna inquietud, si alguien tiene un interrogante por formular en relación con el tema, pues lo oímos. De lo contrario, pues estaríamos ya, no hay lugar a desarrollar el último tema que nos queda, que lo abordaremos en la próxima clase, las distintas clases de decretos que puede dictar el presidente de la República. Y ahí volveremos nuevamente a repasar este tema de los decretos legislativos. Entonces, salvo que no haya inquietud, pues clausuramos la clase, ya estamos llegando al tiempo previsto. Lo que sí quisiera, por favor, agradecerles es que me confirmen la fecha de la evaluación, cuándo va a ser, si el 30 o el 6 de junio, para efectos de ir programando. Esa es una decisión que en principio yo siempre dejo que los estudiantes con su vocación democrática y acomodando sus cargas académicas determinen en cuál de las dos fechas programan ese examen, para no incurrir en una medida un tanto arbitraria de que el examen está al día a tal hora. Ustedes mismos pueden resolver de común acuerdo ese tema. Le agradezco, si no hay una decisión ya adoptada, para de una vez agendarla, que me comuniquen en el curso de la semana entrante, porque yo necesito programar los exámenes, tengo que subirlos a la plataforma, revisarlos, en fin. Esto nos trajo más trabajo, pero de hecho eso para nada me incomoda ni me molesta. Entonces, pero hay que hacerlo, por supuesto. Entonces es diferente a cuando uno llega ya presencial, saquen una hoja, 3 puntos y contesten. No, aquí toca escribir, programar, subirlo a la plataforma, revisarlo y todas esas formalidades de carácter técnico. Pero bien, por eso por mi parte no hay ningún inconveniente. Pero les agradezco sí que me comuniquen, excusenme la insistencia, para cuándo tenemos programado ese examen. Si podemos tomar una decisión hoy, les agradecería. Si no, pues agoten el recurso allá del diálogo y sí les encarezco, me comuniquen a más tardar la semana entrante. ¿Alguna pregunta, alguna opinión, alguna inquietud? Sí, doctor, de mi parte. José Luis Codina, doc. Sí, cuénteme. En anteriores días envié mi trabajo de estados de excepción, ¿sí? Sí. Pero tuve conocimiento para efectos, digamos, de la ocupación que tengo, tuve conocimiento tardío de que la plataforma había sufrido algún daño. Pero tengo un pantallazo donde puedo comprobar la hora exacta en que terminé mi trabajo. Bueno, yo no sé, me explico. Escúcheme, le interrumpo. Ese ejercicio que ustedes hicieron hace 8 días de los estados de excepción, la gran mayoría, la generalidad, no sé si todos en este momento, si faltó por ahí 1 o 2, no lo presentaron. El resto, todos lo hicieron, lo desarrollaron. Yo revisé esos ejercicios entre domingo y lunes, los revisé todos. Tengo las notas correspondientes a esos ejercicios. Lo que pasa es que ya en tanto los tengo revisados y calificados, yo los borro de la pantalla. Los saco porque me parece que en principio no hay lugar a mantener y a cargarme ahí de Claro. documentos. Entonces, eso ya está perfectamente revisado, perfectamente surtido. Esa es una nota que tiene el valor del 20% del tercer corte. ¿Me explico? Doctor, no sé si su memoria le indica si alcanzó a recibir el mío, porque yo lo envié oportunamente como consta. Bueno, aquí esta pantalla creo que no se nota, pero ahí dicen las propiedades del computador que no deja. Espérese, señor Codina, acostúmbrese a presentar las pruebas cuando le formulen cargos. Bueno. No se desgaste antes. Regálame un segundo, ya traigo el cuaderno donde tengo anotado. Gracias, doc. Muchas gracias. Qué pena. Sí, mejor así, esperemos que el profesor valide, porque yo creo que esa es una circunstancia que él desconoce, teniendo en cuenta que la que informó fue Diana, aunque yo ya le informé a Diana lo que había pasado, tanto en el caso suyo como en el del ICE. Y en el mío, Sandrita.
Ah, exacto. Y Andrés, Carlos y Andrés, son Escúcheme, 4. escúcheme, Sandra, buen día. Y el caso mío también, se pasó lo mismo. Yo lo envié y al día siguiente pues ya no estaba. Entonces yo lo envié. Mire, para tranquilidad del grupo, a ver, señor José Luis Codina. Sí, mi doctor. Codina Parra José Luis. Sí, me llegó a tiempo, ya lo revisé, lo califiqué, Ay, le bueno, puedo dar su gracias a nota, Dios. 4 o 5, si quieres saber la nota. No, gracias a Dios. Los únicos que no registré, escúchenme un segundo, los únicos que no registré que hubieran enviado trabajo, y hasta el momento no lo he recibido tampoco, ya de hecho es extemporáneo, son Franco Moreno, Carlos Alberto, yo no sé si él haya mantenido. Doctor, yo lo cargué el día de ayer, doctor. Ah, no, pero eso sí ya es extemporáneo. Porque, no, es que yo la semana pasada llamé a la universidad para reportar que no contaba con el servicio de internet acá en Landazuri, ¿sí? Ya, listo. Bien. Un señor Jonathan Gómez y un señor Joel Yesid Ramírez Díaz son los únicos 3. Voy a revisar el caso de Carlos Alberto. Si lo tengo ahí, lo valoramos. La otra circunstancia, es decir, el que no presentó el trabajo a tiempo no es que pierda el 20%, simplemente que la evaluación que vamos a hacer de entre 8 o 15 días, pues vale el 100%. Para los que presentaron trabajo, la evaluación les vale el 80% y esta actividad les vale el 20% restante. Yo computo las 2 notas con esos porcentajes. Eso sí, es doctor. toda la Incluso yo había llamado a Sandrita para decirle que qué podría hacer ahí, que no tenía cómo montarlo a la plataforma ni nada. Bueno, yo reviso la situación, vamos a hacer la excepción. Si el trabajo llegó tal y como usted me lo anuncia, pues yo lo reviso. Si no, pues su nota de evaluación vale el 100%. No es que pierda el porcentaje, se lo gana en la evaluación final. Eso es el estado de los trabajos, de manera que no se deben preocupar porque los trabajos no hayan llegado o no hayan sido calificados o que el sistema no. Yo lo revisé entre el domingo y el lunes a la madrugada y los fui descargando, los fui leyendo. Debo confesarles que hay un par, 2, 3 trabajos que incluso los imprimí, no todos los imprimí porque sería innecesario, porque me llamó la atención que hay algunas cositas que denotan que hubo, digamos, cierto esmero y esfuerzo en la realización de esos trabajos. Hay algunos que son realmente, digamos, confusos todavía, ¿no? A esos trabajos los valoré en un doble aspecto, voy a serles franco. Por ejemplo, un trabajo, no voy a dar el nombre de quién, ¿no? Que dice que los estados de excepción deben ser autorizados por el Congreso de la República. Por supuesto, eso no es cierto. Absolutamente no es cierto, salvo la prórroga, las últimas prórrogas que debe ser autorizada por el Senado, pero que el presidente tenga que consultar al Senado y que el Senado le dé permiso para declarar un estado de excepción no es cierto. Todo lo contrario, raya con el orden constitucional. Por supuesto, esa respuesta da para que el examen de entrada o la valoración del ejercicio se pueda calificar con 1, porque eso sí es un principio ordinal, elemental de los estados de excepción y ahí iríamos en contravía franca contra la normatividad constitucional. ¿Pero por qué le he dado un valor? Porque ese ejercicio, a pesar de que si lo leyó no lo entendió y si no fue que no lo leyó, de todas maneras sí me demuestra algo que yo valoro en los trabajos, es que el trabajo sea realmente una elaboración personal, una elaboración personal. En ese sentido le valoré al estudiante que me hizo esa afirmación. Dije, bueno, por lo menos, y no con esto estoy señalando a nadie en particular, no incurre en la práctica de copiar el artículo, porque hubo algunos que me transcribieron la Constitución, de eso no se trataba, pero bueno. Y este estudiante, por lo menos valorémosle que no incurrió en la práctica de transcribir el artículo, él hizo el esfuerzo de transmitir en sus propios términos lo que lo entendió al revés. Pero valorémosle eso y eso ameritó, a mi juicio, en una actitud un tanto humanista académicamente, y con esto no me estoy autoelogiando, le reconocí eso y por eso pues le da una nota que le compense ese esfuerzo. Bajo esos parámetros y bajo esos criterios he evaluado estos trabajos. ¿Alguna nueva inquietud? ¿Alguna nueva pregunta, jóvenes? Les agradezco, excúsenme que sea reiterativo, que me confirmen, lo hagan a través de Sandra, la monitora que gentilmente nos ha colaborado, me confirmen esa fecha porque entiéndanme que yo debo programar esos exámenes con tiempo suficiente. Son varios cursos, con todo debo hacer lo mismo y quiero tener eso con tiempo debidamente ordenado. La semana entrante se abren ya las actividades normales y vamos a salir todos a hacer una cantidad de cosas que tenemos pendientes y por eso quiero en el curso de esta semana
dejar definido todo lo que es del mundo académico. Jóvenes, si no hay ninguna inquietud, les agradezco su presencia en clase, su participación y les deseo un resto de día muy afortunado. Doctor, muchas Gracias, gracias. doctor. Bueno, pues muy Muchas amables. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Buen día, profe. Gracias. Hasta luego, a la que estén muy bien.